Y amén. Bueno, quiero compartir con ustedes este devocional que le he titulado De la cueva al propósito. Amén. Hermanos, un hombre minero literalmente trabajaba fuertemente en una de las minas principales de su país. Trabajó durante muchos días, noches, incluso llegó a trabajar de noches enteras, trabajando en un mismo punto donde él creía rotundamente de que allí iba a encontrar una veta de oro. Y trabajó durante mucho tiempo, prácticamente largas jornadas laborales buscando esta veta. Y llegó un momento en el que dijo, no puedo más, no voy a encontrar una veta. Se rindió y dijo, hasta aquí llegué. Y dejó de cavar allí, y dejó de picar allí en ese punto donde él estaba, y más bien decidió desistir y buscar en otro lado, mientras que otro minero viene donde él estaba, y cuando lanza su primer picazo para sacar, literalmente encontró una de las vetas de oro más grandes de la historia. Hermanos, esta veta de oro literalmente estaba junto a él, ahí literal, en el último intento, pero no lo quiso hacer. Nunca lo dio, se rindió, se dio por vencido. Así que quiero decirles que así pasa muchas veces con la vida espiritual, con nuestra vida espiritual. Hay momentos donde queremos rendirnos, donde queremos aislarnos, donde queremos huir de la situación que estamos viviendo o enfrentando debido al arduo trabajo, debido al cansancio que llevamos de tanta rutina, y a veces quizás lo hostil puede ser ese campus. Ese campus para el minero era esa oscuridad, ese sudor, ese calor, esa tenacidad que tenía que para llevar a cabo sacar esas piedras rigurosamente, mucho esfuerzo. Y así mismo pasa en la vida del ser humano. El mundo literalmente que nos rodea está literalmente rodeándonos de situaciones difíciles, hermanos, y yo sé de que muchos de nosotros llevamos cargas que muchos no pueden llevar, y por eso Jesús extiende la mano y dice, ven, trae a mí tu carga y yo te daré una más liviana, porque en el mundo mucha gente lleva cargas pesadas y literalmente se dan por vencidos cuando falta el último picazo. Así que quiero decirte que Dios no te trajo hasta este punto para que te des por vencido. Dios no te trajo a esta cueva para que tú literalmente tires la toalla, y Él no te va a dejar que tires la toalla. Yo quiero que tú sepas de que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte aquí en esta cueva, para que pierdas tu esperanza. Hermanos, literalmente Dios nos pregunta a nosotros qué hacemos aquí, y literal es porque muchas veces no entendemos para qué hemos venido a este mundo, cuál es nuestra función y cuál es nuestra razón existencial. Quiero decirles de que Elías, en el capítulo 19 del libro de los Reyes, del primer libro de Reyes, capítulo 19, se narra la historia de un profeta, uno de los profetas, yo diría, más relevantes de la Biblia, aunque Jesús haya dicho de que era Juan el Bautista. Que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas, lo dijo Jesús, pero era por la humildad, por un tema diferente. Pero en este caso, para nosotros, en este caso uno pudiera decir, uy, uno de los profetas más relevantes fue Elías. ¿Por qué? Porque Elías, Dios lo usó de una manera poderosa, permitió de que orara para que no lloviera, y Dios cerró el cielo, no llovió durante más de 3 años. Mucho tiempo, hermanos, y adicionalmente Dios lo usó para que volviera a llover. Y fuera de eso, también lo usó para que en algunas ocasiones cayera fuego del cielo, y una de estas fue cuando aconteció esto, fue cuando estaba con los profetas de Baal, allí los profetas de Jezabel, estos profetas de Baal que literalmente fueron retados y fueron derrotados por Jehová. Y Elías de alguna manera fue usado por Dios para que orara, y Dios hizo descender fuego del cielo, el cual fueron avergonzados, y esos profetas terminaron muertos en ese lugar. Fue una victoria tremenda, pero lo tremendo de esta historia es que Elías acababa de tener esta victoria espiritual muy fuerte en el monte Carmelo, donde todo el pueblo vio y estaba el rey acá. Hermanos, quiero decirles que allí Dios respondió con fuego, hizo estas señales, prodigio, y sin embargo, después de todo lo que pasó, de esa victoria, recibió una amenaza de manera directa de esta mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey. Este hombre, no sé qué le pasó,
Hasta ahí llegó con el pico, ya iba, literalmente ya estaba, digámoslo así aquí en palabras paisas, ya estaba goleado, ya estaba listo para darle el pico y mirar la veta de oro. Hermanos, literalmente llega esta amenaza y hizo de que se sintiera con miedo, agotado, decepcionado, se esconde en una cueva. Digámoslo así, antes de esto sale huyendo, en el desierto deseó morir, literalmente estaba a punto no sabía qué hacer, estaba desesperado, se llenó de terror por una amenaza de una mujer, que dijo ella dijo que le quite y que le añade si no estaba muerto ese hombre al otro día, ¿no? Entonces esa amenaza generó una descompensación en su vida. Y literalmente Elías en este instante está deseando morir. Literalmente digámoslo así, es un estado mentalmente muy afectado, me diría yo. En esta situación también está afligido porque obviamente en su posición interna él vio y también experimentó cómo muchos profetas de Jehová terminaron asesinados debido a seguir la práctica de presentar a Jehová, ¿verdad? Entonces muchos profetas habían muerto por manos de esta mujer. Tampoco es que haya sido una amenaza que de pronto no se haya cumplido en el pasado, no, habían muchos colegas profetas que habían muerto debido a que eran profetas de Jehová. Entonces él se sentía que era el último profeta y obviamente está aquí lleno de terror, y lo que hace Elías es ir a una montaña. Elías literalmente va y se esconde en un lugar donde Dios le dice: ¿qué haces aquí? Y desde allí se empieza a desarrollar, hermanos, una historia que para nosotros es muy nutritiva, digámoslo así, porque tú y yo vamos a estar experimentando momentos similares en la vida, momentos donde nos vamos a sentir que no, bueno, muchos van a querer morir debido a diferentes situaciones, momentos en los que, hermanos, es que yo vuelvo e insisto, en la vida literalmente estamos luchando en contra de una corriente. Y no estoy diciendo que la vida misma sea mala, no, la vida es muy bendita, es dada por Dios y Dios siempre nos dice: escoge la vida, ¿verdad? Pero quiero decirles de que al escoger la vida, el enemigo literalmente va a estar en contra de todo. Y van a haber momentos en los que uno no va a entender, no va a comprender, no va incluso no va a introspectar correctamente y va uno a pensar como Elías. Hermanos, uno de los grandes, uno de los profetas dedicados de Dios, uno de los que uno diría fuertes, hermano, está cayendo en una debilidad, digámoslo así, en una debilidad o vulnerabilidad debido a la situación. Se sintió vulnerable y obviamente está haciendo lo correcto. Y no quiere decir que porque sea una persona que oraba, que hizo de que Dios descendiera fuego del cielo, que cerró los cielos, que corrió más veloz que un caballo, hermano, quiero decirles de que de alguna manera también se sintió cabizbajeado. Hermanos, la depresión hoy en día se ha vuelto muy famosa y hay mucha gente que se ha sentido llena de depresión, llena de tristeza, y que uno dice: pero no estaba lo más de bien, sonreía, gritaba. Hermanos, pero la depresión lo vuelve y los envuelve a tal punto que muchos toman una mala decisión, muchos intentan matarse, muchos intentan acabar con su vida debido a este sentimiento rotundo que no saben para dónde dirigirse. Pero quiero decirles de que si hay una salida al final de la cueva, y es que Elías se refugió en una cueva donde Dios mismo no lo dejó llegar hasta allá. Y yo quiero decirte en esta hora de que el Salmo 34:18 dice: cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón. Yo no sé qué ha hecho de que tú sientas tristeza, yo no sé qué ha hecho que sientas esta necesidad de refugiarte en una cueva, de estar gritando de dolor, diciéndole a Dios por qué pasan este tipo de cosas, quizás confundido o confundida, con miedo o con temor. Hermanos, Elías estaba totalmente agotado, pero Dios fue a buscarlo. Pero Dios fue hasta allí. Dios no se olvidó de los suyos. O sea, Dios no se olvida de sus hijos. Yo quiero decírtelo, pues. Así como tú no te olvidas de tus hijos, el Señor menos. Y tal vez estas cuevas pueden tipificar algo emocional o un desánimo o una herida literalmente que estés experimentando el día de hoy.
Y yo sé que muchos de nosotros cuando estamos viviendo momentos de dificultad no queremos salir a flote a hablar con todo el mundo, a exponer lo que nos pasa. Yo creo que el 90% de las personas del mundo quieren refugiarse en la soledad. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha para traer literalmente sentimientos de dolor, sentimientos de fracaso, sentimientos de culpabilidad y también sentimientos de desánimos a tal punto que conllevan a una depresión. Y por eso hoy el Señor quiere acercarse a tu vida para restaurarte, para decirte que viene a hablarte a ti mismo y te quiere decir dónde estás. Porque esta palabra ¿dónde estás, hermano? Es importante entender la posición en la que estamos. Porque a veces las situaciones generan de que uno se debilite espiritualmente. Y cuando si el Señor te pregunta en esta hora ¿dónde estás? Es porque literalmente no es que estés ahí parado o sentado en el sofá de tu cama. No, es en qué posición estás. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está literalmente tu estado mental? ¿Está en el problema? ¿Está en la cueva? ¿Está en la dificultad? ¿Están deseando morir? O sea, ¿dónde estás en este momento? Y es lo que el Señor te pregunta en este momento. Hermanos, Dios nos habla con ternura y se los digo por qué. Porque ahí en el libro de Reyes capítulo 19 versículo 12, cuando pasa este terremoto, estas cosas, acontecimientos, imagínate tú que estaba Elías dentro de la cueva, pasó un terremoto, pasó fuego, pasó un trueno, tembló la tierra, hermanos, y aún así no se mosqueaba, no reaccionaba. ¿Por qué? Porque ese estado emocional hace que a uno no le importe lo que está afuera. ¿Cómo es ese sentimiento de dolor tan profundo de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de alguien, que puede hacer de que una persona se sienta como que no vive, como que no le importa lo de afuera? Y el refugio es un refugio interno que lo genera una presión en el pecho, mis amados hermanos, tras el fuego. Pero después de que pasó esa tormenta de fuego, el Señor se le presenta con ternura a Elías. Y viene como un silbo apacible a donde Elías y le dice: Elías, sal fuera. Y después le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hermanos, Dios siempre se manifiesta con ruido. Era natural de que en ese mismo monte Carmelo, en ese mismo monte Oreb, ahí donde estaba literalmente Elías en ese momento, en el monte Sinai, donde literalmente Moisés le dio las tablas, donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, donde Dios literalmente se le presenta a Moisés, allá cuando baja Moisés que su rostro iluminaba, ahí mismo en ese lugar, en esas mismas montañas, allí se encontraba Elías y allí le habló Dios. Hermanos, y cuando Dios se le presenta a Moisés, fue un trueno, una tormenta, era una nube de fuego, eso temblaba y la voz de Jehová se escuchaba y estremecía las montañas. Hermanos, Dios siempre se ha presentado poderosamente. Y a lo que voy con esto es que en este momento de debilidad se le presenta como una voz, un silbo apacible, algo que genera ese susurro, algo que genera literalmente como alguien que está muy cerca de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios puede hablar desde su altura, Él es altísimo. Cuando Él habla, toda la tierra puede temblar, literalmente. Y nuestro cuerpo no podría resistir a la voz de Jehová. Hermanos, pero se le presenta como silbo apacible. No hay forma de que yo me presente delante de ti y esté a 3 kilómetros y desde allá diga: hola, ¿cómo estás? O sea, una voz suave tiene que estar cerquita para poder de que se escuche. Y este silbo apacible literalmente habla de la cercanía de Dios hacia el profeta. Quiere decir de que tu presencia, la presencia del Señor está en tu vida y Él te habla susurrándote. Él te habla literalmente delicadamente. ¿Por qué? Porque está cerca de ti. Es esta presencia que no me ha dejado, que está en mi interior, que se cumplió en Hechos capítulo 1, 8 en adelante. Hermanos, Joel 2:28. Hermanos, se cumple la escritura de que el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Quiere decir de que el Señor no te ha dejado y no te dejará. Siempre permanecerá fiel. Tal vez, quizás,
en medio de esa dificultad nosotros estemos esperando que Dios acuda el mundo, que se mueran los responsables, que literalmente pasen cosas escandalosas. Pero Dios en este momento creo que se acerca de una manera en la que quiere más bien volvernos a traer a su presencia, para volver a sentir paz, descanso, esa paz que sobrepasa entendimiento, volver a sentir otra vez la vida que Él nos da, porque la vida que Él nos da nos llena de vida, hermanos. Esa voz no te va a aplastar. Porque tú, si vuelvo y digo, si sentimos los dedos tronante y potente como Él habla, hermano, no somos capaces de estar de pie, moriríamos. Entonces es necesario también esa cercanía, sentir esa cercanía. Yo creo que uno mira esta historia y uno entiende que realmente está súper cerca del profeta, ¿no? Así que afina tu oído porque Dios te está hablando con amor y dirección en esta hora. Y te lo digo ¿por qué? Porque Elías, que estaba desconcertado, que estaba literalmente desubicado, literalmente Dios le habla, se acerca a él y le dice: levántate, mijo, porque hay muchas cosas por hacer. Así que Dios nos devuelve el propósito. Y a veces cuando perdemos o estamos en esta situación, es porque hemos perdido el propósito de lo que Dios nos quiere dar. Literalmente. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino. O sea, le dijo: hermano, es que no es aquí, es hacia allá. Eso significa propósito. Eso hace que uno no esté pensando en la tortura, sino en el propósito. Si tú te desenfocas, das de entrar a un estado de desánimo. Pero si tú te vuelves a enfocar, literalmente es volver al camino, al ruedo, a donde voy, a donde tengo que ir, hasta que el carro de fuego venga por mí. Quiere decir, hermano, que la asignación ministerial se cumple cuando tú mueres. Mientras no mueras, tienes que seguir, así sea durísimo para nosotros. Tenemos que seguir adelante, no importar lo que estemos viviendo, experimentando. Lo que sí es cierto es que no es fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Si lo dijo Jesús, es porque literalmente sí tendríamos o vamos a experimentar momentos de debilidad, de dolor, de terror, de angustia, pero no importa, hermanos, Jesús venció al mundo. La idea no es no perder el enfoque, la idea es seguir, y por eso Jehová le dice al profeta: ve, vuélvete al camino, hermano, hacia allá, y vas a seguir allá, porque ese propósito va a ser de que uno continúe otra vez en la batalla. Entonces, después de que Elías escucha a Dios, recibe esta nueva tarea, le da una tarea específica y le dice también: ve y unge a tal, ¿cierto? Sabemos que ese tal iba a ser su sucesor, que es Eliseo. Hermanos, Dios le respondió y no le dijo: ay, yo te abrazo, yo te voy a mimar. No, Dios le dijo, la palabra de Dios: ve, levántate y vete por tu camino. O sea, también uno podría decir: ok, fue un susurro apacible, que llegó la cercanía de Dios, pero le dijo: hermano, levántese porque no es aquí, es hacia allá. O sea, eso fue lo que... O sea, ¿qué quieres escuchar de Dios? ¿Qué quieres tú escuchar de Dios? Dios te tiene aquí por un propósito, y el propósito de Dios es que no te quedes estancado, es que sigas el camino literalmente, y eso es lo que Dios nos va a decir. Porque ¿dónde estás? Estás desubicado, hermano. Estás en un lugar donde no tienes que estar mentalmente. El enfoque hace que uno piense en eso, que uno siga en eso, que aunque todo el mundo se vaya, uno continúa hacia allá. Porque si Dios me llamó a seguir hacia allá, pues tengo que seguir. Y no importa si hay, si no hay, quien haya o no haya, yo tengo que seguir hacia allá. Entonces, literalmente el punto donde Dios le indicó a Elías, literalmente fue un punto donde se reinició otra vez. Como cuando el computador no da. Esta tecla que te dañó la tecla, vamos a reiniciar el computador, se reinició, apagó y de repente volvió a prender, y cuando volvió a prender, ya funciona. Hermano, a veces necesitamos un reinicio de Dios. Dios no lo dejó ahí acostado, le dijo: hermano, levántese y vaya hacia allá, haga esto y aquello para que vuelva y se enfoque, porque para eso no lo llamé. Entonces, hermanos, Dios no ha terminado contigo. Tal vez pensarás que ya era el fin, porque, vuelvo e insisto, quizá lo que estás viviendo, experimentando es muy duro.
Y yo no te voy a decir que no. No te voy a decir que el sentimiento puede llevar a conllevarlo a uno al dolor, pero hermanos, no es el final. Y por eso Dios te dice hoy, levántate, porque hay más que hacer. Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer. Así que la cueva no es una tumba. Y te lo digo ¿por qué? Porque Lázaro, cuando estaba con María y Marta, su hermano, que se enfermó a tal punto, llamaron al maestro, ojalá viniera antes de que pasara algo grave, hermano, Lázaro murió. Cerraron su tumba. Pasaron 3 días. Y cuando Jesús viene, ya no había esperanza para nadie. Ni para él, ni para las hermanas. A tal punto que le dijeron al maestro, no, maestro, ¿para qué has venido? Mi hermano ya murió y ya lleve 3 días aquí. Porque en un día, en esos tiempos, en un día, la persona se moría en la noche y en el mismo día lo tenían que enterrar. Porque el mismo día se empezaba a descomponer. Eso por allá era así, por eso les aplicaban mirra y incensios y aromáticas para poder que el cuerpo tan siquiera durara medio día, porque el mismo día se empezaba a descomponer. Entonces, ¿qué pasó? 3 días y lo primero que le dice es que ya hiede, ya hay un olor que no te puedes acercar a cierto, ya ahí el olor es fuertísimo. Y Jesús le dijo, sí, ve. ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y para Jesús, pararse de allí, mandar a abrir la tumba, significa lo que Dios nos está diciendo hoy. Que para lo que el hombre piensa que es imposible, que no hay salida, que no hay esperanza, que no hay más que hacer, que ya todo se perdió, hermanos, allí es donde Jesús dice, Lázaro, levántate. Para que el mundo vea y para que el mundo entienda de que sí hay posibilidades con Dios. De que Dios le está diciendo a Lázaro, sí, tu camino llegaste hasta aquí. No, porque Él es el que determina incluso dentro de la muerte quién sigue y quién no, hermanos. Él es el dueño de la vida, del mar, de todo lo que en ellos hay, del cielo, de la tierra, de todo lo que habita. Si no se cae una hoja del cielo, si no es la voluntad de Dios, si Dios permite que una persona salga de este mundo, se lo lleva es por un propósito de Él. Hermano, uno no puede reprochar delante de Dios. Al final no termina allí. Dios nos trae a nosotros con un propósito específico y nos dice qué hacer, para dónde tenemos que ir, para dónde tenemos que continuar. Por más difícil que sea, uno no puede estar reprochando como Marta. No, que ya hiede. No, Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y no importa la situación que estemos viviendo, hermano, Dios nos dice, levántate, porque no es aquí. Hay que seguir. Hay que continuar. Si tú estás vivo, si tú haces así, respiras, quiere decir de que todo lo que respira tiene que marchar en pos de lo que Dios nos llamó. Hermanos, hay un propósito para cada persona. Tú tienes un llamado específico, una asignación ministerial específica, y cuando lleguemos al cielo, Dios no te va a llamar como esa persona que creíste que era. No, tú tienes un llamado y el llamado tuyo es poderoso. Así que levántate. Levántate. Hermano, Elías salió fortalecido de esa cueva. Salió con propósito. Ya desde ahí no volvió a decir nada. No dijo ni mu. Él salió enfocado para su dirección, para donde Dios le dijo que fuera. ¿Por qué? Porque cuando uno se calibra y se alinea con su llamado, hermanos, va en pos de lo que tiene que ir. Y por eso Pablo, de alguna manera vemos a un Pablo fisurado, vemos a un Pablo herido, pero aún así enfocado. Y cuando llegó a la meta dijo, hermano, he peleado la buena batalla, he acabado con esto, he continuado en medio del dolor. ¿Quién dijo que fue fácil? Y por eso él escribe en Romanos 8, del 25 hasta el 38, él menciona de que naufragio, azotes, hambre, escasez, esto, lloró, no lloró, hizo esto. Y lo primero que dijo después de esto fue, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Oiga, ni la muerte, ni la vida. ¿Sí me está entendiendo lo que Pablo está diciendo?
ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo que viene, ni lo que... Nada me podrá separar del amor que Dios me tiene. Hermano, quiere decir de que Dios jamás te va a abandonar. Dios siempre permanecerá fiel. Él siempre será nuestro escudo en el momento de dificultad. Él será nuestro santuario en tiempo de temor. Hermano, cuando estemos angustiados, miremos hacia el cielo y entendemos de que allá, en la altura, viene nuestro socorro. Hermanos, nunca podemos perder nuestra fe. Tenemos que levantarnos de donde esté. No importa lo que vivas. No importa lo que pase, hermano. Hay que seguir. Eso lo tengo yo clarísimo, hermano. Porque he entendido de que la vida depende de Dios. Si Dios determina que una persona tiene que ir, por más duro que sea, quien dijo que no, hermano, lo tiene que seguir. Y lo digo ¿por qué? Porque es uno de los estados más difíciles que hay. Entonces, la cueva no es el lugar de nosotros. La cueva no es el lugar, porque, oiga, esa cueva representaba literalmente ese sentimiento para Elías donde era el monte Oreb. Hermano, el monte Oreb es un refugio. Monte Oreb es el monte Sinaí. ¿Qué representa el monte Sinaí para los judíos? Todo. Ahí fue, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Ahí estaba Elías, pero estaba desubicado. Entonces tú puedes estar refugiado yendo a la iglesia y desubicado. Tú puedes estar en tu casa encerrado orando, pero estás desubicado. Entonces, por favor, te digo, hay que levantarse, no podemos quedarnos allí. Hay que seguir, hay que batallar. El reino de los cielos es para los valientes, no para los que se echan para atrás, no para los que se dan por vencidos por lo que pasó. Hermanos, si se habla de valentía, es porque Apocalipsis 12:12 dice que Satanás viene a este mundo, descendió a este mundo con gran ira, dice, con mucha rabia, con mucha ira. Ira quiere decir que tiene mucho rencor, con ganas de matar, destruir a todo el que proclame el nombre de Cristo. Él quiere matar a todo el que proclame el nombre de Cristo y a toda la humanidad, no ama a nadie. Y si él sabe que tiene poco tiempo, imagínate. Así que levántate, hermano, hay que seguir, no nos podemos dar por vencidos jamás, porque el reino de los cielos es para los valientes, y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Nos acabó el tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Toda la gloria y toda la exaltación sean para ti hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Seas tú, Señor, ministrando cada persona que nos vea a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Señor, ministra, bendito Rey de los cielos. Toda la gloria, toda la exaltación es tuya. Yo creo en el nombre de Jesús fielmente, en que tú levantas, bendito Dios, a todo el que esté afligido, en que tú redireccionas todo aquel que se sienta angustiado. Señor, trae consuelo, trae paz, sé como ese silbo apacible para su corazón, donde sale un renuevo, bendito Dios, para enfoque de proyección, de asignación ministerial, propósito en la vida. Padre, en el nombre de Jesús, muéstranos el camino que ha de seguir nuestro rumbo, bendito Dios, para no estar rodeando, dando vueltas en círculos sin sentido. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Esta palabra te pertenece a ti, ministra nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no siendo más, Dios los super bendiga.